No la voy a. No me voy al baño. Bienvenidos. Thank Ya. you. Hola, Hola, hola. hola, qué bien Gracias. verte. Qué bien, Erika y Cameron. También están Hola. aprendiendo y abriendo su mente para continuar a aprender el español. Y no solamente para aprender español, sino claro, para contactar a Dios. Y aquí encontramos nuestros compañeros poderosos. Qué bien. Bueno, unirse con su enseñanza. Tenemos un tema de hoy acerca de cómo solucionamos los valores del mundo. Y vamos a ver si esta secuencia de la grabación, porque había mucho contenido en esta grabación de hace 4 años. Vamos a mirar nuestra elección por un tercer camino en vez de identificarnos con las posiciones opuestas que transforman los valores del mundo. Y debemos demostrar que no se puede solucionar el problema por reaccionar o luchar, sino a través de recordarnos de nuestra unicidad en la experiencia de paz. A ver si te escribe tu papá. Y quien está en particular invitado a mirar conmigo este tema, Claudia. Hola, qué bien que Hola. fuiste la primera que ¿Tienes quería un mirar cargador eso, porque parte de este clip también aquí? fue por este tiempo que tal vez todavía no esté solucionado el conflicto en Colombia entre los grupos de revolucionarios con la Guardia Civil. Y así fue, o teníamos un ejemplo para comenzar, pero como vemos ahora, de seguro es mucho más grande, porque si se trata acerca de dejar de reemplazar valores del mundo, claro que entra en todas particulares de nuestro sueño, ¿no? ¿Tú tienes algunas primeras ideas o contribución verbal? Y entonces vamos a mirar aquí. Hola a todos. Gracias, Cam. Erika. Hello, how are you? Que no, maravilloso ¿sabes por qué reaccioné, Deb? En ese momento estaba pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, ese es el tercer camino. El tercer camino siempre se muestra cuando nos damos cuenta que simplemente necesitamos es aquietarnos y pedir ayuda y la ayuda aparece de cualquier forma, ¿no? Y es esa quietud, como dices tú, esa paz, es en esa paz, es en ese poderme aquietar para callar el ruido de todo lo que parece estar sucediendo. Y me encanta esa idea de que no es desde justificar, tratando de resolver por mi cuenta, ¿no? Eh, eh, o o atacar una idea que yo misma he puesto ahí. Entonces, esa idea y esa experiencia que estoy viviendo de poderme aquietar y entregar ese momento o eso que me está perturbando o eso que me está haciendo crear un juicio es el mejor camino, porque estoy permitiendo que sea deshecho para mí o alineado de una forma completamente diferente. Entonces, gracias, gracias por haber escuchado mi petición de ayuda al universo y gracias a todos por estar aquí y estar en ese, ¿cómo se llama? Somos un equipo, estamos ahí creando y experimentando este nuevo camino.
Gracias. Bienvenidos, Roxana, Corina, Julieta, también Julie y Ivonne están aquí escuchándonos. Bueno, vamos a despaciamente comenzar a mirar este clip de como 12 a 14 minutos. No sabía exactamente dónde comenzar, pero la elección ahora es con minuto 24 de esta grabación. Y entonces cuando regresaremos vamos a mirar qué ideas tenemos ahora acerca de este tema y cómo podemos compartir um, ya la transformación muy personal en respecto de este tema presentado. Bueno, vamos a apagar nuestros micrófonos y mirar eso por un momento. Gracias. Nosotros sabemos que una tregua no, no es la paz de Dios, ¿no? Y no tiene nada. Pero lo que permite una tregua es, voy a pensar, voy a mirar de nuevo, ¿no? Voy a reconsiderar, voy a decir, ¿no? Como una reconsideración del significado de la situación, ¿no? Y ya está listo para reconsiderar, ya hay la posibilidad de un milagro, ¿no? El milagro es resultado de la reconsideración de mi certeza. Yo lo sé mejor y tengo la razón por todas partes. El milagro es la respuesta de afuera del tiempo, de esta actitud ancestral, ¿no? Que todos nosotros sabemos perfectamente bien. Y estamos hartos y cansados de esto, ¿no? ¿Cómo no? ¿No? Y por eso buscamos y queremos ofrecer a nosotros mismos un otro camino, ¿no? Porque cualquier acción de hacer, no reconsidera. Y no, es la pregunta es, ¿dónde está el milagro en esto? ¿No? Esa es mi pregunta, ¿no? Manifestación, muy bien, ok, estoy para los derechos de todos, pero ¿dónde está el milagro, hermano mío? No puedo ver ningún milagro, ¿no? Y si no hay una demostración de un milagro, entonces yo digo adiós, no me interesa. Es demasiado doloroso, no me interesa. No vale la pena, ¿no? Es tiempo gastado, ¿no? No vale la pena, ¿no? Y entonces podemos compartir cómo sufrimos para perder nuestros amados, ¿no? Es como, no, ya me recuerdo suficientemente bien, ¿no? Cuántas veces más quisiera experimentarme en emociones, sentimientos de pérdida, ¿no? Es como quisiera reconocer mi ser verdadero, porque en este reconocimiento no hay pérdida, ¿no? Y reconocer el ser verdadero necesita esta luz de la unicidad, de la unión, en la directiva de un valor, ¿no? Y esto es entonces un valor que, que decido, ¿no? Es la paz de Dios, ¿no? Quiero la paz de Dios. Es un valor que, que me interesa y nada menos que esta paz, ¿no? Y entonces en el párrafo 5 dice, otra ley benévola relacionada con esto es que no hay transigencia posible con respecto a lo que tu elección te ha de brindar, ¿no? Muy importante, ¿no? Porque tal vez muchas veces durante el día o durante una semana, si estás bien, ¿no? Como
consciente acerca de tus pensamientos, ¿no? Vas a acogerte que haces una transigencia, ¿no? Y eso es como, es la herencia, ¿no? Con respecto a lo que nuestra elección nos ha de brindar. Lo que elijas no puede aportarte solamente parte de sus resultados, pues en esto no hay términos medios. Cada elección que llevas a cabo o bien te aporta todo o bien no te aporta nada, ¿no? Es una cuestión entre todo y nada. Por lo tanto, si aprendes los criterios mediante los cuales puedes distinguir entre lo que es todo y lo que no es nada, elegirás la mejor alternativa. ¿Qué es la mejor alternativa? ¿No? Excepto tu contacto en la paz de Dios con el Cristo dentro de ti, en este reconocimiento de un solo ser, que sí es como, no importa cuánto nos recordamos acerca de la total revelación o total colapso del concepto del yo. Algunos se recuerdan muy bien, otros no bien, ¿no? Pero también aquellos que no se recuerdan bien lo han experimentado. Y había en esta experiencia de revelación una parte en cual, cuando la unicidad fue reconocido, también fue reconocido que de hecho nada de lo que percibo, nada de lo que percibimos, nada de lo que aparentemente sucede en la película, de hecho no sucede, no tiene realidad, ¿no? Eso fue un reconocimiento añadido a esta experiencia. Como una claridad, no pasa nada aquí, ¿no? De hecho, no puedo enseñar esto, ¿no? Porque enseguida me dicen, bueno, es una aplicación conceptual o algo, ¿no? Es muy difícil enseñar eso, porque claro que quiero buscar a mis hermanos donde están con sus sentimientos de injusticia o cualquier rabia en su mente, que tienen derecho a sentir esta rabia, ¿cómo no? ¿No? Porque hay causas que nos hemos afligido a nosotros mismos y proyectado a los demás. Es una enchilada, ¿no? de separación que está experimentado. Claro que no puedo echar este reconocimiento enseguida a este hermano y tengo que, ¿no? como en pequeños pasos, buscarles, pero no transigimos la verdad. La verdad tiene que ser la verdad, ¿no? Y eso se puede dejar abierto para reconocer y experimentar por sí mismo. Pero una mente conceptual humana puede reconocer que no hay solución si me pongo al mismo nivel y pago en la misma cualidad tal como recibo. Eso un ser humano puede entender, ¿no? Es como fácilmente. Así hemos vivido por todas partes, ¿no? ¿No? Eso es ojo por ojo, diente por diente, ¿no? La idea de perdón es súper nuevo. No crees que estamos experimentando bien desde hace mucho tiempo. Es súper nuevo. Es Jesús, ¿no? Introduciendo. Hay otro camino. De hecho, podemos trabajar hacia una experiencia que comience con perdonar, ¿no? No, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Eso fue nuestro nivel de encontrarnos. Y, ok, es mi vecino ha disparado a mi casa, ahora voy a enviarle un cohete a su casa. El Master Teacher es súper
súper claro acerca de la mente humana es todavía en su conciencia animal, ¿no? Constantemente listo a matar, constantemente listo de aniquilar, ¿no? La A la parte defensiva. que no nos gusta, ¿no? No, perdón, se tiene que aprender, ¿no? Se tiene que tomarse este tiempo y trabajar, ¿no? Y es una decisión, ¿no? Es una alternativa, ¿no? Y así continúa entonces, ¿no? Por lo tanto, si aprendes los criterios mediante los cuales puedes distinguir entre lo que es todo y lo que no es nada, elegirás la mejor alternativa. En primer lugar, si eliges algo que no ha de durar para siempre, ¿no? Aquí está, ¿no? Porque no tiene ningún valor, ¿no? Algo que no ha de durar para siempre. Lo que estás eligiendo, aquí está, carece de valor, carece de valor. Un valor temporal no tiene valor alguno. ¿No? Y si estoy aplicando estos reconocimientos a mis injusticias, tal como lo percibimos en nuestros sistemas democráticos, entre comillas o entre dos comillas, de cualquier sistema, ¿no? Democracia no existe, ¿no? Porque el momento que la mente se pone completamente democrática, ¿no? Eso es unicidad con todos los seres, sentir el dolor de todos los seres, solo quiere dar y extender que el cielo mismo, la paz, la paz, la paz, nada menos que la paz de Dios, ¿no? Eso es la única acción y pensamiento democrático que existe, ¿no? De hecho, democracia es el sistema de pensar que justo está saliendo la percepción de dos posiciones, ¿no? Si todavía hay dos posiciones, que significa un correcto y un incorrecto, ¿no? Alguien que tiene la razón y los otros están equivocados, todavía es tomar una posición ya es un problema de autoridades y ya es una elección totalitaria para una posición, ¿no? Es impresionante si miramos de eso, ¿no? Y entonces, claro que se expresa también, democracia tiene algo que ver con libertad, ¿no? Y así también podemos pensarlo, ¿no? Es como, ok, no más soy un esclavo africano de cualquier, de mis autoridades, de las granjas, ¿no? Y cuando, ¿no? Ahora podemos verlos en las películas, ¿no? Cuando alguien dijo, yo tengo suficiente, yo quiero ir, ¿no? No me gusta ser un esclavo tuyo, ¿no? Es demasiado doloroso. Yo me voy. Oh, tú quisieras verte, te mato ahora mismo, ¿no? No puedes salir, ¿no? No puedes irte, ¿no? ¿No? Eso, completamente encadenado. Bueno, ok. Y entonces, tenemos ahora ley que no permite más esclavitud. Bueno, ahora yo pongo estas grabaciones en YouTube. Si tú quisieras mirar esta grabación, ¿qué tienes que mirar primero? Primero tienes que mirar un comercial de YouTube. Entonces, ellos, sin preguntarme, me usan como un producto para vender sus cosas, ¿no? ¿Qué? ¿Eso es libre? No, yo no soy libre aquí, ¿no? No hay libertad aquí. También soy un esclavo de YouTube, podría ¿no? Como definirlo, ¿no? Un poco Sí. extremo, pero no hay libertad aquí. Entonces, claro que tenemos un mensaje de Jesús, un curso de milagros, que nos muestra, mira, libertad es completamente otra cosa. No tiene nada que ver
con lo que ves, percibes, no tiene nada que ver con tu mundo, no tiene nada que ver con tus perspectivas del pasado, de ser esclavo o no ser más esclavo. Libertad es reconocer quién eres y cómo Dios te creó. Porque si Dios no ha creado esclavitud, entonces tú siempre eres libre. Y esta libertad tienes que encontrar en tu experiencia mental, en tu mente, en tu experiencia del ser, ¿no? Vamos a decir, entrar en el alma, ¿no? Como si entro en la conciencia, en mi alma, allá soy libre, ¿no? Siempre fui libre, siempre seré libre, ¿no? Ya, pero regresando a la lección 133, un valor temporal no tiene valor alguno. El tiempo jamás puede anular ningún valor real. Lo que se marchita y parece jamás existió, ¿no? Muere, ¿no? Y no tiene nada que ofrecerle al que lo elige. Este se ha dejado engañar por algo que no es nada, pero que se ha manifestado. Aquí también es manifestación. Manifestado en una forma que él cree que le gusta. El segundo lugar, si eliges quitarle algo a alguien, te quedas sin nada, ¿no? Esto se debe a que cuando le niegas a alguien su derecho a todo, te lo niegas a ti mismo, ¿no? Y tal vez eso es una buena aplicación con este ejemplo de las manifestaciones, ¿no? En Colombia, porque por fin puedo reconocer que no se puede negarme este mi reconocimiento, mi memoria de mi libertad, ¿no? Solo puedo negarlo a mí mismo. Y eso es que no más quiero hacer. No reconocerás, por lo tanto, las cosas que realmente posees y negarás que estén allí. El que trata de apropiarse de algo se ha dejado engañar por la ilusión de que puede ganar mediante la pérdida de otro. Y si veo que un gobierno como aflige eso, ¿no? Como ellos quisieran ganar mediante la pérdida de mí, ¿no? Entonces, aquí puedo cambiar mi mentalidad. Exactamente a este punto, ¿no? Puedo preguntarme, ¿qué es esto? ¿Por qué lo veo así? ¿No? ¿Por qué veo esto que alguien quiere quitarme algo y yo soy parte de los castigados, ¿no? Soy parte de las pérdidas, donde están aquellos con las pérdidas y aquí están ellos con la ganancia. En vez que girar todo reverso, ¿no? Y ver y demostrar y declarar, yo estoy parte de las ganadores, pero la ganancia no está aquí, no está al nivel mundano. Mi ganancia es mi recordatorio de quién soy. Que soy un ganador es porque estoy en la memoria, en el recordatorio que he recibido todo, todos los dones de la creación, todo lo que Dios nos daba a cada uno. Bueno, vamos a dejarlo así. Perdónenme que nadie me dijo que debería peinarme. Entonces mi pelo fue un poco caótico. Pero hoy estoy bien, ¿no? Wow, muchas cosas como parte de eso y claro que tenemos otros ejemplos ahora en respecto de cómo fue mencionado detrás de los ejemplos es estoy dispuesto
para no hacer ninguna transigencia con la verdad, ¿no? Y es la verdad que es nada más que, tal como fue expresado en los últimos frases, el reconocer sí soy tal como Dios me creó, eso es la verdad. Y no voy a transigir esta verdad en creer que un sentir acerca de lo que cuerpos hacen podría determinar mi realidad. Eso es un muy importante ejemplo. Al lado de justo por este tiempo, ah, los rusos y los ucranianos están tratando, Ucranianos. Ucranianos. Exacto. ucranianos Ucranianos. hicieron una tregua y Ujú. ya, y pienso que nuestra ayuda es que lo hacemos en nuestra mente y elegimos un camino, un tercer camino que en verdad no más se enfoque en lo que aparentemente es correcto o incorrecto, quién tiene más la razón, quién es más víctima, quién es más asesinato. Todo eso por fin debemos perdonar y simplemente mirar más allá, ¿no? Pero ¿qué es este tercer camino excepto que elijo otros valores, ¿no? Y alineo mi mente para valores que no se cambian, que no son parte de un reemplazo material o tal como las imágenes del mundo aparecen en nuestras mentes. ¿Qué entra en tu mente, Gloria, al respecto? Precisamente eso que estás diciendo de la libertad, la idea de la libertad realmente es, no tengo que pertenecer a ningún, ni estar de acuerdo con esto o con aquello. La idea de que tengo que pertenecer a algo, como a un equipo para sentirme alguien o que no, no, eso no hay libertad ahí, no puede haber libertad. Me ha encantado esto que me di cuenta de verdad, por ejemplo, la idea, yo nací en una familia católica. Pero en estas sesiones últimas que hicimos me di cuenta que yo tenía un resentimiento inconsciente sobre la idea de Roma y de toda esa cosa y no sé qué. Y ahora me encanta que, que pude verlo de una manera completamente diferente porque solté un juicio de algo que ni siquiera tengo ni idea. Ay, carajo, de un resentimiento a algo que es una idea, simplemente de los ricos y los pobres y de que hay pobreza y no dan y muestran lo contrario y apoyan en la política y entonces esto, la religión y la política, o sea, toda la cantidad de cosas que nos hemos, eso nunca puedo ser libre si sigo creyendo que algo tiene la razón. No, nada tiene la razón y todo tiene la razón desde esa intransigencia, ¿no? No seguir transigiendo con, 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 con ideas opuestas, sino simplemente con lo que siente mi corazón, acogiendo todo lo que llega, ¿no? Abriendo mi corazón a todo lo que llega para mí. ¿No? Para verlo de otra manera completamente diferente, desde esa libertad, ¿no? Desde ese sentir, desde mi corazón y mandando todo mi amor, porque yo no sé, yo no tengo ni idea si es bueno o malo, lo único que sé es que está sucediendo, es algo que se me está mostrando, es algo que se me está revelando, es algo que tengo que simplemente, wow, Dios, gracias, o sea, es poderme, esa dicha ahora que no siempre, ¿no? Porque no es siempre, pero casi siempre, poderme quedar, aquietarme, pedir ayuda y hacerme responsable de eso que ahora sé que está viniendo a mí para bendecirlo, ¿no? O sea, de la única manera que lo puedo trascender es
es bendiciéndolo, es hablando bien, o sea, es como permitiendo que se me muestre esa rabia, esa tristeza, ese dolor, esa idea que tenía ante eso, que solo me mantenía en la cárcel, o sea, era esclava. Soy esclava de esas ideas, soy esclava de todo lo que me hacía juzgar y bueno, ahora poderme aquietar me parece espectacular. Ya, Em, son la esclavitud a los valores, ¿no? Los ujú. valores como fueron dados y educados y presentados. No, esos son los valores en los que creemos y tenemos que también simplemente continuar así, ¿no? Pero la diferencia, ¿qué hace la diferencia, ¿no? La diferencia está reconocido el momento que la mente, y eso podíamos abrir en el último episodio, tal como lo has mencionado, porque algo ha sucedido, ¿no? Porque hemos abierto una otra mirada, un otro vistazo, ¿no? Como vea a los rituales, vea las acciones, vea al político vaticano, al político de cualquier religión de otra manera. Y este ver de otra manera es mirar a la intención, a la motivación, a la actitud mental, ¿no? Porque aquí podemos literalmente entrar y unirnos y sentir si eso viene de un corazón benévolo, de un corazón que quiere extender la paz, que quiere ayudar también más allá de la ayuda material, sino quiere extender salvación, ¿no? Quiere salvar, ¿no? Y eso hace la diferencia, ¿no? Y si claro que eso necesita un entrenamiento mental. Eso es algo que está abierto en nuestra conciencia milagrosamente. Pero por fin queremos mirar todas las cosas solo de esta perspectiva, ¿no? No que está sucediendo en el mundo y los cambios en la aparición, sino vea qué es la intención, qué es la motivación, porque allá está el poder de comunicación, ¿no? Comunicación tiene que ser íntegra para ser real, dice el curso, ¿no? Y eso se puede tocar y entonces unirnos, que es literalmente al nivel del pensamiento en la extensión del amor de Dios. Esa idea de la venganza, ¿no? Que nos ha mantenido tanto tiempo, ¿no? O sea, tengo que, sí, o sea, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. O sea, es como que hemos existido en la idea de que me tengo que defender. Estoy en un mundo donde tengo que lograr una meta, tengo que llegar a algo, tengo que, pero entonces eso había creado como esa defensa es como alguien me puede hacer algo y me tengo que vengar, ¿no? Tengo pero no sé por qué estoy diciendo lo de la venganza, güey, mi chica. Pero bueno, lo que sí sé es que em, lo que estoy viendo ahora, en todo lo que parece estar sucediendo, es, o el llamado para cada uno, para mí, o cada uno de los seres que estamos en esa, para estar en esa unión es ver todo en la neutralidad, ¿no? En esa neutralidad puedo, puedo hacer que eso trascienda, ¿no? O sea, en la única manera, en esa unión que tú dices, esa unión es simplemente ver todo en neutralidad para poderlo trascender. No quiere decir que yo esté de acuerdo o no de acuerdo con eso que parece estar sucediendo. Obviamente seguimos manteniendo nuestra idea y lo que me gusta y lo que no me gusta. Eso es muy individual, pero, pero no desde querer tener como porque no sé, es como para unirme, o sea, como
ahoritica con lo del nuevo papa, ¿no? Yo decía, yo siempre quería tener, no, es que se va a acabar y se va a caer la cosa en Roma. No, o sea, como que el último papa, las ideas ahora se están liberando y se están viendo de una manera completamente diferente. O sea, simplemente se van a ver. Pero somos nosotros, soy yo el papá, o soy yo todo eso, y es simplemente las voy a ver desde otra manera. Y viéndolas de otra manera, es que puedo permitir que esa unión suceda, porque el juicio, ya no podemos tener más juicio para seguir teniendo separación. Y entonces las guerras se van a acabar y yo me puedo parar enfrente de algo que parece que está en guerra, en esa certeza, y puedo permitir que ese cambio se cambie en mí, ¿no? Porque solo está sucediendo en mi mente, ¿no? Que caiga, ¿no? Ujú. Y tú dijiste algo ahoritica que eso no quiere decir que sí, obviamente van a llegar a mis oídos ideas que no están siendo transmitidas, ahí la cizaña, ¿no? Ahí la cizaña, pero tú y yo vamos a saber o sabemos, eso no es y lo puedo elegir de nuevo, ¿no? Está llegando a mí para hacer, para darle mi luz, ¿no? O sea, ya simplemente no, por ahí no es, ¿no? Puedo elegir de nuevo, ¿no? Ya, bueno, vamos a usar este ejemplo. Tengo una idea, cual también del Papa. Todo el mundo habla, y todos nosotros sabemos acerca de su historia, ¿no? Que estaba al norte de Perú, es ciudadano peruano, tal como americano, estadounidense. También estaba, creo que estaba en Venezuela también, ¿no? Hice un cierto servicio. Bueno, entonces nosotros podríamos comenzar a pelear enseguida, ¿no? Para decir a quién pertenece este papa. ¿No? Ángela y Ivonne van a decir, él es peruano, no pertenece a nosotros. ¿No? Erika y Cam van a decir yo, no, él es estadounidense, pertenece a nosotros. Y tal vez Nancy, pero ¿qué fue cuando él estaba en Venezuela? También pertenece a nosotros. Y entonces nos entramos en una pelea acerca de poseerle para que puedo como probar mi valor que estoy involucrando en este personaje, ¿no? Porque lo más cerca que yo puedo decirme del Papa, lo más valor tengo yo mismo, ¿no? Si, si yo estoy más cerca que tú, nadie habla ahora de Argentina más o de Uruguay, Corina, ¿no? ¿Quién se preocupa? O la Argentina ya se ha despedido. Es- es- nadie de Argentina está participando en las sesiones más, pero no importa porque este papa ya acabó, ¿no? Pero, Aquí está Clary. Clary es de Argentina, ¿dónde está Clary? No lo veo. ojo, ahí está. Ah, ok, ok, justo Argentina está estoy hablando y presente. está apareciendo. Bueno, entonces hablamos de Argentina también. Pero mira, en verdad, en vez que jugar este juego que niños juegan, ¿no? Pelear acerca de, no, eso es mío, ¿no? Podemos literalmente girar el plato y ver qué son las obras que son actuados o fueron actuados, cuántos corazones fueron tocados, qué fueron los resultados cuando él ha ayudado o tocado a alguien personalmente, ¿no? Como hay entrevistas con, ayer he visto una entrevista con una mujer en Chiclayo, que ella fue una niña cuando él fue allá y ha trabajado, pero también ¿no? Y ha compartido que ya por este tiempo eh, como tenía un contacto, una conexión con él, ¿no? Y mirar a las obras, porque allá está el milagro, ¿no? Eh, mirar las obras, eso es que podemos ahora unirnos y mirar literalmente más allá de personajes, de localizaciones, de naciones,
también de idiomas. Enseguida, aquí en Estados Unidos, había la queja el próximo día. No sé si Erika Camo, ustedes lo han escuchado. Enseguida había una queja. ¿Por qué él en su anuncio del Papa no habló inglés, sino habló italiano y habló español, pero no habló inglés, ¿no? ¿Cómo él puede hacer eso? ¿No? Y esas son las invitaciones a ver más allá de todas las apariciones, donde hemos invertido valores, porque todo tiene un valor. Si el Papa habla inglés, tiene un cierto valor, tiene un mayor valor que si él habla italiano. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué es así? Porque quiero creerlo, quiero invertir el valor del Papa, mi juicio acerca del Papa en estas cosas, de cómo cuál valores he proyectado, ¿no? Y de eso nos liberamos, de eso despertamos, ¿no? Eso reconocemos no vale más la pena, ¿no? Es ridículo, ¿no? Es completamente ridículo, ¿no? Y así podemos llegar de nuevo a una gratitud que um, somos capaces de encontrar um, ya características verdaderas, ¿no? Que son características de un maestro de Dios, ¿no? O he compartido también con alguien en una conexión personal la diferencia entre características de un maestro de un curso de milagros o de un maestro de Dios. Y un maestro de un curso de milagros que estudia un curso de milagros, que puede enseñar perfectamente bien los conceptos de un curso de milagros, en verdad ha elegido un medio en cual o a través de cual no se puede fracasar más, ¿no? Este medio es garantizado éxito, pero todavía no debe ser un maestro de Dios. Solo es un maestro de un curso de milagros, pero está avanzando hacia un maestro de Dios. En verdad está aprendiendo, es un aprendiz para llegar, para convertirse a un maestro de Dios, ¿no? Porque un maestro de Dios enseña acerca de todo lo que se puede extender el pensamiento creativo, el amor de Dios, ¿no? Nada está excluido, ¿no? Un maestro de un curso de milagros tal vez solo reconoce la verdad en las palabras del curso como libro, ¿no? Pero así también es, no importa en cualquier nivel que fuimos, um, bendecidos, voy a decir, ¿no? Somos monjes, fuimos monjes por mucho tiempo, sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote femenina? Monja, monja, Sacerdotesa, una sacerdotisa. Sacerdotisa. sacerdotisa, ok, una sacerdotisa. En Egipto solo había sacerdotisas, como ustedes saben, ¿no? En Hace miles de Grecia, años. en Grecia también. En Grecia también, Creta. Creta fue Así, la cultura minoica, ¿no? Y y entonces, obispo, el obispo, arcobispo, ¿se dice Arzo, también? arzobispo, arzobispo. Arzobispo, ¿ya? Entonces, por fin cardenal, ¿no? Como nuestro Papa solo es cardenal desde hace 2023, ¿no? Como en muy corto tiempo, ¿no? ¿Ustedes saben quién se puede elegir por el Papa? Yo no sabía tampoco, justo los hice cardenales.
¿Cómo? Los cardenales. Eso es lo que pensé, no es la verdad. ¿no? Es solamente por de costumbre eligen un cardenal, pero cada hombre masculino de la iglesia podría Mm, ser papa. Ah, mm, claro. Femeninos no, ¿no? No. Mujeres Y si no. no pueden. Pero no importa, no necesitaría ningún título, podría ser elegido papa. Eso es la ley, ¿ya? Pero por de costumbre solo eligen cardenales. Pero ¿cómo se llama? La conclave, el conclave, Cónclave. Clave, conclave. él o Cónclave. la. El cónclave. El Eh, cónclave. El ajá. cónclave un cardenal podría decir, bueno, a mí me gustaría mejor Corina Braida para la elección del Papa. Entonces, oh, no, no, tú eres femenina. Lo Cam, siento, no funciona. no, Ok, Cam. Cameron. Mm, Cameron o yo somos los machos aquí. alfa. Alguien podría proponernos como papa y en verdad, si el cónclave tendría, ¿no?, los 2/3 de votos, podríamos ser papa también, ¿no? Pero aquí está el desafío. ¿Quiero ahora desear eso o no? ¿No? ¿No? Y en la película, ¿no?, fue como expresado, bueno, todos los cardinales, vamos a ser honestos, quisieran estar, quisieran ser el Papa, ¿no? Él dijo, no, yo no, yo soy tan humilde. No, no, no todos desean para ser, que podrían ser el Papa, ¿no? Pero este deseo, de nuevo, es un valor en la línea temporal y necesita compleción, ¿no? Y eso es el problema. Y por eso estamos ahora entrenados para para no más desear algo en la línea temporal que es un estado montano, ¿no? Sino solo desear por la paz de Dios, solo desear lo que es eterno, solo desear lo que se puede compartir ahora y con todos. Y eso hace la diferencia. Bueno, vamos a abrirlo a la sala a todos los que quisieran hacer comentarios. Ok, Nancy, por favor. Perdón si ladran los perritos. Eh, bueno, yo creo que la equivocación que tuve pensando que el tema era de Claudia fue porque desde que ella habló de la palabra libertad me atrapó y yo ahora buscando fue que vi el video. Y dije, ah, pero si no vi el video, porque estaba arriba en la lista. Y escuchando el video ahora, que fue cuando lo pude ver, hice me vino como una retrospectiva, ¿no? 25 años viviendo, anhelando una libertad y poniéndola en cualquier lugar. Estuve mucho tiempo, los primeros años afuera, muy brava, guerreando, marchando. O sea, lo que me faltó fue lanzar granadas. Ok, después la cosa se puso difícil, entonces entró el miedo, mucho miedo, entonces el encierro, ¿no? Eh, Después todo el caos en todo el país, donde todo se cayó
Inclusive yo sentía que la ciudad donde vivo era, ay, ¿cómo que se llama? Macondo, de 100 años de soledad. Yo decía, mi ciudad ahora es Macondo. Esa es una de mis obras preferidas, ¿no? Y vivir como todo se desplomaba, ¿no? Y tener que no podía hacer nada. Allí, en ese no poder hacer nada de lo que pretendía hacer antes, fue cuando hice una tregua. En este país nunca ha habido afuera, nunca ha habido treguas. Siempre estamos. Pero cuando yo decidí darme una tregua, ¿no? Entonces pude experimentar, fui adentro, ¿no? Y pude hacerme responsable de todo ese caos. Y lloré, o sea, unas rendiciones y unas cosas fuertes, ¿no? Pero después de eso fue cuando experimenté la libertad. Y a pesar de que yo tenía tiempo con el curso, mi ADN crístico se activó, fue allí, cuando realmente hice esa tregua y fui adentro y experimenté la paz, que recordé que la paz nunca va a estar afuera sin importar nada de lo que pase. Entonces me sentí libre y comencé otra etapa, ¿ok? Una etapa bellísima, ¿no? Y hubo como un ciclo donde pasaban cosas, pero no pasaban para mí, ¿ok? Porque aquí nunca ha dejado de pasar cosas, pero para mí no estaban pasando. Y cuando yo propuse el tema la otra vez fue porque me estaba volviendo a dejar atrapar porque me enganché con las elecciones. Y después todo lo que volvió era la misma película, la misma, igualita, ¿no? Y entonces ahora supuestamente somos un país secuestrado. ¿Eh? Nadie me va a robar a mí mi libertad. Nada, ni que lo hago yo misma. Estoy clara en eso. Cuidado con esas películas, me dije. Cuidado con eso de que ahora estás secuestrada. ¿Qué es eso? Hazte responsable. Y hay un ruido ahí todo el tiempo. Venezuela es un país secuestrado. Venezuela es un país secuestrado. Y yo, no, no. Volví a mi tregua. Y por eso me encantó poder haberlo. Yo sentí la necesidad de compartirlo con mis hermanos. Y entonces yo dije, me mudé, ya no hay corte, voy con de Babán y mi hermanito. Y a partir de allí cosas hermosas están sucediendo, ¿no? Volví a entrar como en esa frecuencia, se activó ese ADN crístico otra vez. Y por eso es que no importa lo que pase, lo que ya tienes, porque lo reconoces, porque es lo que tú eres, eso va a aflorar, pero hay que hacer hay que darse esa tregua y en mi caso, ¿no? El silencio, ¿no? Ir adentro y silencio, que no es solamente verbal, ¿no? El más fuerte es el de aquí, pero comienza con este. Para mí, comienza cuando yo me callo, esta sube el volumen, pero llega un momento en que se desvanece, porque cuando hablo estoy haciendo juicios. Cuando dejo de hacer el juicio verbal, este se va desvaneciendo. Y me encanta y gracias por este tema, gracias por este espacio, gracias, gracias, gracias. Mi mamá, Super, gracias. Nancy. Quisiera añadir algo en este aspecto que entra en mi mente. Justo he escuchado eso también, porque estas respuestas que se expresa acerca de juicios y toman posiciones, ¿no? Que es esta posición mental que en verdad quisiera continuar con el conflicto consigo mismo, quiere continuar para demostrar, miran todos las diferencias, ¿no? Tenemos que posicionarnos
tenemos que hacer algo, tenemos que actuar con un lado, un partido, no importa, ¿no? Y, y, ah, y entonces, en respecto de lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos políticamente, el desafío, la invitación es enseguida para tomar una posición y hacer algo, ¿no? Se tiene que hacer algo. Y sabes de lo que he escuchado de grandes maestros, ¿no? De aquí, que son grandes maestros que son tan conocidos porque han compartido el curso hace docenas de años que el curso entonces fue publicado o conocido para muchos. Y, y uno de ellos he escuchado, ella dijo, cuando una mano ha preguntado, bueno, eso es una solución para, ¿no? Hacer una demostración política o actuar con algo. Y su respuesta fue, bueno, se tiene que mirar y ver la injusticia que está sucediendo ahora en esta nación, ¿no? Y cuando he escuchado eso, enseguida tenía que reírme tanto, ¿no? Porque lo único que ha entrado en mi mente fue, wow, si yo percibo injusticia, ¿qué, qué oportunidad tengo ahora para transformar mi perspectiva, mis significados en cual identifico todo donde esta injusticia se muestra, ¿no? Qué invitación para aceptar la corrección de lo que veo en el mundo, ¿no? La corrección de mis significados proyectados, ¿no? En el mundo. Y, y si no puedo cogerlo en este nivel y comenzar a aceptar la expiación por mí mismo, aceptar una otra manera de ver eso, entonces ¿cómo puedo decir que soy un maestro de Dios o estoy viviendo un curso de milagros? Estas son las cosas tan benevolentes, ¿no? Es como con la apreciación de la fuera, parece que, oh, los pobrecitos en Venezuela, mis oraciones se entregan a ustedes, mis hermanos en Venezuela, porque son sufriendo tanto y son víctimas de este sistema comunista. Eso es la apreciación, ¿no? Pero detrás y debajo veo solo la oportunidad de transformar la mente, tal como tú expresaste, por fin irse más allá de los juicios, más allá de estas categorías en cual la separación está percibida, ¿no? Y si cambiamos nuestra mente, ¿no? Entonces eso fue en la lección de ayer, 132, ¿no? Si cambio mi mentalidad acerca de todo de este mundo, todo va a cambiarse automáticamente, ¿no? Y tal vez voy personalmente sufrir, pero ¿quién se preocupa? Nadie en todo el mundo interesa mi sufrimiento, en verdad, ¿no? Solo yo mismo estoy sufriendo y pienso que soy víctima de alguien o de algo, ¿no? En verdad nadie se preocupa porque todos somos personalmente, individualmente ocupados con nuestra propia transformación, ¿no? Y si no nos preocupamos acerca de lo que vemos en el mundo, entonces, ¿cómo podría cambiar? No, es solamente la guerra está encendida con más gasolina, ¿no? La guerra continuará, ¿no? Pero si quiero
que la guerra para, tengo que reconocer la guerra está en mi propia mente, en estos juicios, en estos pensamientos que estoy nutriendo la imagen de separación, ¿no? Parar de luchemos por la paz, Ya, Y aquí luchemos fue por lo la que yo, paz. lo primero que yo dije cuando me entré en ese estado de guerrear contra, fue eso, es que es una injusticia. ya. Exactamente, eso fue lo que yo dije. Ya, Tenemos que... y esa es la presión, ¿no? Tal como hemos crecido, somos educados, tal como nuestra mente percibe las cosas y juzga las cosas, es una total injusticia en la presión. Por eso, una expresión como de una mente, como del Master Teacher, es tan valoroso, porque él simplemente alivia todo este dolor por diciendo y expresando, enseñando, mira, aquí en tu percepción del mundo, todo es una justicia, ¿no? Es cómo tú puedes tener expectativa que no te trataría injustamente, ¿no? Wow. Es porque eso es parte del diseño, cómo has diseñado el mundo, ¿no? Lo he diseñado eh, para encontrar y que las cosas aparecen injustas, ¿no? Pero eh, en el despertar salimos o saltamos literalmente desde esta perspectiva hacia que solo hay una justicia. No hay, eso fue su expresión, no buscas justicia en el mundo porque no hay justicia aquí. Todo la justicia es de Dios, no es de la mente conceptual humana, no está aquí. Está solo en la alineación con su mente podemos encontrar justicia. Todo lo demás que yo pienso es justo o representa justicia, no es justicia. Claudia, Por eso, por eso es tan importante reconocer quién soy en cada momento, ¿no? Es importantísimo, pues lo digo por lo que me está pasando, o sea, es como que parece, está habiendo muchos cambios en mi experiencia mundana en este instante, pero me ha servido, digamos, esta parte en la familia y somos 8 hijos y todo el cambio que está viendo, pero no, y de todo, y en mi ciudad, y en todo, y están apareciendo ríos y divinos y de todo, pero lo que yo digo es si yo reconozco quién soy, o sea, ahí me puedo parar en esa luz, o sea, soy yo, todo está pasando en mi mente, todo está pasando en mi mente y claro que siento la emoción, siento la ira, la rabia, las ganas de llorar, las ganas qué locura, Dios mío, pero qué cosa tan contradictoria. Es imposible lo que acabas de decir, Dev. Es imposible encontrar la paz en este mundo o no. O sea, luchemos por la paz, ¿no, Nancy? Luchemos por la paz y vamos para que esto se organice. No, no, no. Aquí está sucediendo. Yo solo me puedo, o sea, parar. O sea, yo soy la luz, yo soy la paz. No hay un camino para encontrar la paz. La paz es el camino y empieza desde acá. Entonces, eso me ha o sea, poderme parar, poderme aquietar y todo ese ruido que está sucediendo y poderme parar un segundo, o sea, poder permitirme respirar y quedarme, huepuchis, y darme cuenta que todo cambia, es un regalo. O sea, es como, porque soy yo, soy yo la que le pongo los papeles, soy yo la que alimento y le meto la leña, el fuego a eso que parece estar sucediendo. Y a veces no cambia, a veces sigue, porque también cuando la luz llega, el bum, bum, bum sigue, pero tú, yo podemos quedarnos ahí sabiendo que no depende de mí, pero que la luz está actuando, que todo el amor, o sea, es amor, ¿no? O sea, ya no puedo, es que no sé cómo explicarlo, pero es muy bonito poderme dar cuenta que realmente esa es la cosa más importante en este momento que debo recordar que yo soy la paz, ¿no? Que yo soy esa luz, yo soy eso que está llevando la luz o haciendo que eso que parece estar sucediendo caiga en su lugar, ¿no?
Ya, gracias. Y se tiene que Sin entender problema. acerca de, ah, esos son síntomas perceptivos, ¿no? Ok. Percibidos. Y, de eso hablo mucho en el curso, ¿no? Que tal vez los síntomas en la sanación o en la medida de la sanación corporal van a desaparecer. Tal vez no, ¿no? Pero la continuación de síntomas no significa que la curación no había sucedido en la mente. Y es de eso hablas, ¿no? Y eso es importante. ¿No? Mi percepción de Mm, síntomas en continuación no determina nuestra realidad, no determina cuál wow. gracia hemos recibido o cuál curación está sucediendo. Eso necesita este contacto directo que es literalmente comunicación, que entonces abre nuestra mente confianza, ¿no? Y con la Mm, confianza puede decir, bueno, tengo fe en el mm, milagro, ¿no? Pero tiene que venir de un entendimiento ah, ah, que es literalmente pensar con el Espíritu Santo acerca de esta base que tú dijiste, sin esta base de conocernos a nosotros mismos, quién soy en verdad. No podemos llegar ni a ninguna confianza en el milagro, ¿no? Y mm. ya en este respecto entonces hace sentido. Y ahora tú dijiste puchis y en la grabación repetido 3 veces pucha y ahora tengo que corregirlo en puchis. Bueno, gracias, hermano. Eso sí es un problema. Eso es mi problema de hoy, ¿eh? Que no voy a sobrevivir. Voy a resucitar con este problema, que es puchis y no pucha. Ah, gracias, Dios, queridos, gracias. gracias. Bueno, vamos a dejarlo por hoy así y eh, co- conectarnos un momento con una canción. ¿Estamos bien todos así? Sí, todo bien. Gracias, muy bien. Ok, que tengo como una canción. Falling está bien, cayendo. Caemos en el agujero negro para salir al otro lado.